El modelo de enlace iónico, a pesar de su relativa sencillez, ha podido dar una explicación satisfactoria de una serie de propiedades de los compuestos típicamente iónicos, sobre todo de aquellas relacionadas con la energía de enlace. Si fuésemos capaces de penetrar en el interior de un cristal perfecto de cloruro sódico, podríamos observar cómo los iones, tanto positivos como negativos, están dispuestos formando una red y ocupando lugares en la misma con una regularidad bien definida, en la que cada ión se rodea de 6 iones del signo contrario, que se disponen en las posiciones correspondientes a los vértices de un octaedro regular. Para analizar las energías puestas en juego, conviene que nos fijemos en dicho fragmento de la red. Veamos esquemáticamente los cambios energéticos que tienen lugar en la formación de esta estructura elemental. Vamos a suponer que podemos disponer de un ión aislado. Este ión tendrá un contenido energético que viene representado en el diagrama de energía. Cuando este ión se rodea de iones de signo contrario, su energía disminuye como consecuencia de la atracción de Coulomb, hasta alcanzar el valor correspondiente a la distancia interiónica en el cristal. No obstante, si tenemos en cuenta que cada ión está constituido por un núcleo con su correspondiente envoltura electrónica, las repulsiones que aparecen entre los electrones determinan un aumento de la energía del sistema. Por tanto, desde la situación inicial correspondiente al ión aislado hasta la final, que corresponde a la red cristalina iónica ya formada, se ha producido una disminución de la energía del sistema con el consiguiente desprendimiento energético. Esta energía que se libera cuando se forma la red iónica a partir de los iones aislados recibe el nombre de energía reticular. El modelo clásico del enlace iónico permite calcular esta energía en función de la constante de Madelung, las cargas de los iones y la distancia interiónica. Como ejemplo de la validez del modelo, podemos ver la buena concordancia que existe entre valores calculados y experimentales de la energía reticular en algunos compuestos típicamente iónicos. Sin embargo, cuando este modelo se aplica a compuestos iónicos de los elementos de transición, aparecen diferencias que no son explicables de acuerdo con el modelo comentado. Así, por ejemplo, para elementos de la primera serie de transición, que forman monóxidos que presentan en su casi totalidad una estructura tipo cloruro de sodio como la antes comentada, el cálculo de las energías reticulares conduce a valores como los que se representan en la gráfica, que muestran un aumento de energía a medida que disminuye el tamaño del ión al avanzar en el periodo. Sin embargo, los valores experimentales de la energía reticular son claramente mayores, excepto para las configuraciones electrónicas D0, D5 y D10. Estas diferencias pueden ser explicadas mediante la llamada teoría del campo del cristal, desarrollada inicialmente por Bethe en 1929 y aplicada a la química de la coordinación a partir de 1950. La idea de Bethe consistía en considerar la manera en que las repulsiones que los aniones ejercen sobre los electrones del catión pueden depender del orbital en que éstos se encuentran. Para este análisis, conviene referir el octaedro de coordinación en torno a un catión a un sistema cartesiano de ejes coordenados en el que las posiciones de los aniones serían coincidentes con los ejes y equidistantes del origen, donde se sitúa el catión. Es trivial el caso de los electrones que ocupan el orbital S, habida cuenta de la simetría esférica de este. Si consideramos el caso de los electrones P, veremos que al estar ambos lóbulos de cualquiera de ellos dirigidos hacia 2 de los aniones y alejados de los otros 4, las repulsiones que experimentará un electrón en un orbital PZ, en un orbital PI y en un orbital PX serán exactamente de la misma intensidad. Volviendo al anterior diagrama de energía, ello implica que los 3 orbitales P de un catión en un entorno octaédrico de coordinación tienen la misma energía. Este nivel, por tanto, es triplemente degenerado. Sin embargo,
La situación es distinta si consideramos la presencia de electrones en los orbitales d. Un orbital d y z, por ejemplo, presenta sus lóbulos y por tanto las regiones del espacio en las que es más probable se encuentre el electrón más alejados de las posiciones de los aniones que un orbital dx² menos y², cuyos lóbulos se enfrentan directamente a dichas posiciones. Un electrón que ocupe este orbital experimentará mayor repulsión y por tanto su energía será más elevada que la de un electrón en el orbital d y z. Si imaginamos ahora que la carga de los 6 aniones se distribuye de manera uniforme en torno al catión, la energía de ambos niveles se hará igual, mientras que si a partir de esta esfera de carga negativa reconstruimos el octaedro de coordinación, volverá a aparecer la diferencia de energías. Puesto que las posiciones relativas de los 3 orbitales dxy, dxz y diz con respecto a los aniones es equivalente, la energía de un electrón en cualquiera de estos orbitales será la misma. Por otra parte, un electrón en un orbital dz², cuyas regiones de mayor probabilidad están próximas a las posiciones de los aniones, se encuentra en idéntica situación que un electrón en un orbital dx² menos y², experimentando repulsiones más intensas. Un electrón en cualquiera de estos orbitales ocupa un nivel de mayor energía. Si volvemos a distribuir la carga de los aniones en la superficie de una esfera, la energía de los 5 orbitales se haría equivalente. En un campo esférico, como en un átomo o ión aislado, la energía de los 5 orbitales d es la misma. Al reagrupar la carga para volver a formar el octaedro, los orbitales se separan en 2 niveles de energía. Uno inferior triplemente degenerado, denominado, atendiendo a criterios de simetría, T2G, constituido por los orbitales dxy, dxz y diz, y otro superior, doblemente degenerado, formado por los orbitales dz² y dx² menos y², que se denomina EG. Puesto que en el proceso de conversión del campo octaédrico en esférico y viceversa, las interacciones globales son las mismas, el descenso total en energía experimentado por los orbitales dxy, dxz y diz ha de ser el mismo que el aumento correspondiente a los dz² y dx² menos y². En consecuencia, si llamamos delta sub O, desdoblamiento producido por el campo octaédrico, a la separación energética entre los niveles EG y T2G, cada orbital del primero habrá aumentado su energía en 3/5 de delta sub O, mientras que cada orbital del nivel T2G la habrá disminuido en 2/5 de delta sub O. Veamos qué ocurre al ocupar con electrones estos orbitales. Con un único electrón en el sistema correspondiente a una configuración D1, este electrón se alojará en uno de los orbitales del nivel T2G, que es el más estable, experimentando, por tanto, un descenso en energía desde el nivel correspondiente al campo esférico igual a 2/5 de delta sub O. Para una configuración D2, el segundo electrón se alojará, de acuerdo con las reglas de Hund, en un segundo orbital del nivel T2G, de forma que el desapareamiento sea máximo, con un descenso en energía desde el nivel correspondiente al campo esférico igual a 2 veces 2/5 de delta sub O, es decir, 4/5 de delta sub O. Y de igual manera, para una configuración D3, el tercer electrón se alojará en el tercer orbital del nivel T2G, siendo ahora el descenso en energía igual a 3 veces 2/5 de delta sub O, es decir, 6/5 de delta sub O. Sin embargo, al introducir un cuarto electrón en el sistema, es decir, para una configuración D4, nos aparecen 2 posibilidades. El cuarto electrón puede alojarse solitario en uno de los orbitales de mayor energía que configuran el nivel EG, o apareándose con otro ya existente en uno de los orbitales de menor energía del nivel T2G. La elección de una u otra configuración
vendrá determinada por la magnitud relativa de los siguientes términos energéticos: delta sub O, requerido para la promoción desde T2G hasta EG, y la energía de apareamiento necesaria para introducir un segundo electrón en un orbital semiocupado. De forma que si la energía requerida para aparear un electrón es mayor que la diferencia delta sub O, el cuarto electrón se alojará en el nivel EG de mayor energía, mientras que si la energía de apareamiento es menor que la separación delta sub O, el cuarto electrón se alojará en el nivel T2G de menor energía. De manera análoga, para una configuración D5, el balance entre la energía de apareamiento y el desdoblamiento delta sub O determinará que el quinto electrón se aloje en el nivel EG o en el nivel T2G. Observemos en este momento que en el primero de estos casos, con delta sub O menor que P, la introducción de sucesivos electrones conserva el máximo desapareamiento, mientras que en el segundo, con delta sub O mayor que P, la incorporación de los electrones cuarto y quinto ha tenido como consecuencia una reducción en el número de electrones desapareados. Por esta razón, las dos posibles formas de ocuparse los orbitales reciben respectivamente los nombres de configuración de alto spin y configuración de bajo spin. La primera se produce cuando el desdoblamiento entre los niveles T2G y EG producido por el campo del cristal es relativamente pequeño y por tanto menor que la energía de apareamiento. Por ello se dice que este tipo de configuraciones responde a situaciones de campo débil, mientras que la segunda tiene lugar si el desdoblamiento originado por el campo del cristal es grande, mayor que la energía de apareamiento, y por ello se dice que este tipo de configuraciones responde a situaciones de campo fuerte. La introducción de un sexto electrón en un entorno de campo débil determinará necesariamente la ocupación del nivel de baja energía, ya que ahora el apareamiento es inevitable. Y también, en una situación de campo fuerte, el sexto electrón ocupará, completándolo, el nivel T2G en el que todavía tiene cabida. Para la configuración D7 del ion central, la incorporación del séptimo electrón en un campo débil tendrá lugar en el nivel T2G, mientras que en campo fuerte necesariamente comienza la ocupación de los orbitales del nivel EG de mayor energía por haberse llenado el T2G. Observemos cómo, aunque estas sucesivas entradas de nuevos electrones han determinado sucesivos apareamientos, para las configuraciones D4, D5, D6 y D7, el número de electrones desapareados en campo débil es siempre mayor que en campo fuerte. Al introducir un nuevo electrón en el sistema, en el nivel T2G en campo débil y en el EG en campo fuerte, las dos configuraciones resultan ser idénticas. Por tanto, para la configuración D8, solo hay una posible distribución de los electrones entre ambos niveles. La sucesiva incorporación de los electrones D9 y D10 se produce evidentemente en el nivel EG, completando así la ocupación de ambos niveles de energía. Consideremos ahora los correspondientes balances de energía. En un entorno de coordinación de campo débil, configuración de alto spin, la presencia de 4 electrones determinará una disminución de energía con respecto al campo esférico igual a 3/5 de delta sub O. Si son 5 los electrones D del sistema, no se producirá estabilización con respecto al campo esférico, ya que la disminución de energía de los 3 electrones T2G se verá exactamente compensada por el aumento que experimentan los 2 electrones en el nivel EG. Para una configuración D6, nos encontramos en una situación desde el punto de vista de la energía análoga a la D1, ya que los primeros 5 electrones, según hemos visto, no modifican en total la energía del sistema. Por tanto, la energía de estabilización será de 2/5 de delta sub O. Y de manera análoga a una configuración D7 corresponderá un descenso energético de 4/5 de delta sub O, igual al de la configuración D2. A una D8 como a una D3,
una disminución de 6/5 de delta sub O. Para la D9, como para la D4, la estabilización será de 3/5 de delta sub O. Y finalmente, para la configuración D10, al igual que ocurría con la D5, no se producirá estabilización con respecto al campo esférico. Hasta aquí, hemos visto cómo varía la energía de estabilización del campo del cristal en un campo octaédrico dependiendo de la ocupación electrónica en un campo débil y en un campo fuerte para un determinado catión central. Es un hecho probado que no todos los cationes influyen de igual manera en la estabilización del campo del cristal. En la relación que aparece a continuación están ordenados de acuerdo con la energía de estabilización que generan. Así, el ion ioduro es el que menos estabilización proporciona, seguido del bromuro. Y son el ion cianuro y el carbonilo los que dan lugar a una mayor energía de estabilización del campo del cristal. Esta relación recibe el nombre de serie espectroquímica. Si los aniones tienen su influencia sobre la energía de estabilización de forma diferenciada, también sucede con los distintos cationes que conforman el cristal. Se puede afirmar que en general la energía de estabilización aumenta hasta un 75% al pasar de la primera a la tercera serie de transición, lo que quiere decir que casi todos los complejos octaédricos de la tercera serie de transición son de bajo spin. Por otra parte, la mayor o menor carga del catión influye en gran manera sobre la energía de estabilización. Efectivamente, cuando la carga del catión pasa de ser +2 a ser +3, dicha energía se duplica. Estas ideas que acabamos de mencionar nos proporcionan criterios para conocer si las configuraciones que estamos estudiando serán de alto o bajo spin. Afortunadamente, es posible obtener información experimental directa acerca de si una determinada configuración es de alto o bajo spin a partir de medidas magnéticas. Al someter un complejo octaédrico a la influencia de un campo magnético externo, se obtendrá una respuesta que dependerá del número de electrones desapareados de dicho complejo. En general, para los elementos del bloque D, es decir, los metales de transición y sus iones, el momento magnético es, en primera aproximación, solo dependiente del número de electrones desapareados mediante una sencilla relación, donde mu es dicho momento magnético y n es el número de electrones desapareados. Como ejemplo de lo que se acaba de decir, se recogen en una tabla los valores del momento magnético calculado y del momento magnético obtenido experimentalmente de algunos cationes de la primera serie de transición, donde se refleja también su configuración electrónica y el número de electrones desapareados. Obsérvese que la concordancia entre los valores del momento magnético calculado y el obtenido experimentalmente es en general muy satisfactoria. Existe otra técnica experimental que puede proporcionar información sobre determinadas características del complejo. Se trata de la espectroscopía electrónica ultravioleta visible. Teniendo en cuenta que, en este caso, los tránsitos entre estados con diferente número cuántico de spin total están prohibidos, es decir, no se producen y la teoría no los toma en cuenta, las líneas espectrales darán información de todos los cambios energéticos entre estados con el mismo número de electrones desapareados. Por otra parte, opera también en este caso una segunda regla de selección, la llamada regla de Laporte, que en esencia prohíbe las transiciones entre niveles D en sistemas con centro de simetría. Ello implicaría que en cualquier compuesto de coordinación octaédrico con 6 ligandos iguales, al existir centro de simetría, las transiciones estarían siempre prohibidas. Sin embargo, puesto que las vibraciones moleculares determinan que en cada instante la simetría pueda desaparecer, la regla de Laporte supone que en dichos sistemas las absorciones asociadas con dichos tránsitos sean débiles, pero no estén absolutamente prohibidas. Así, la imagen nos muestra unos cristales de sal de Mor, un sulfato doble de hierro y amonio,
débilmente coloreados de verde como consecuencia de la existencia en ellos de iones hexa-acuo-hierro 2 con simetría octaédrica. Podemos, por tanto, analizar cómo las frecuencias de absorción observadas en el espectro ultravioleta visible nos pueden dar información acerca de las propiedades del compuesto en cuestión. Analizaremos primero el caso trivial de 1, en el que al estado fundamental corresponde un término de Russell-Saunders 2D. Al introducir este ion en un campo octaédrico, el desdoblamiento energético de los orbitales d hace que aparezcan dos estados electrónicos posibles, uno asociado con la configuración T2G1 con menor energía y otro correspondiente a la EG1 con mayor energía. Evidentemente, el tránsito electrónico entre estos estados estará asociado con la absorción de un cuanto de energía igual a delta sub O. Por tanto, el máximo de la banda de absorción en el espectro ultravioleta visible, correspondiente a un compuesto de coordinación de un ion de configuración D1, corresponderá precisamente a dicho valor. De igual manera, para una configuración D2, término de Russell-Saunders 3F, en el entorno octaédrico se produce un desdoblamiento en tres niveles, correspondientes a las configuraciones T2G2, T2G1, EG1 y EG2, todos ellos con la misma multiplicidad de spin, ambos electrones desapareados, por lo que desde el estado fundamental son posibles dos tránsitos a estados excitados, y en el correspondiente espectro de absorción serán observables dos bandas, de cuya posición será nuevamente posible calcular el valor de delta sub O. Es posible proceder de manera análoga con las restantes configuraciones electrónicas, obteniendo así los llamados diagramas de correlación de energías. En determinadas circunstancias, el llamado poliedro de coordinación puede presentar una deformación disminuyendo la simetría en torno al catión. Volvamos a considerar un campo octaédrico y supongamos una configuración D4 en campo débil. El teorema de Jahn-Teller relativo a la teoría del campo del cristal afirma que cuando un catión se encuentra en un entorno de alta simetría y con una configuración electrónica que posee estados degenerados, es decir, de igual energía, los aniones o ligandos tienden a adoptar una geometría con menor simetría, disminuyendo la degeneración, con lo que la energía del sistema disminuye. De acuerdo con este enunciado, se puede comprobar que si introducimos una distorsión en la geometría del octaedro, es decir, hacemos disminuir la simetría del sistema, la degeneración del estado desaparece. Observemos que se produce un efecto análogo en el caso de una configuración D7 en campo fuerte y para una configuración D9 en cualquier caso. Estos ejemplos de deformación de poliedros de coordinación se basan en estados degenerados debidos a la situación de electrones en el nivel superior de energía EG. Cuando se presentan estados degenerados en el nivel inferior T2G, también se produce una deformación del poliedro de coordinación, si bien en estos casos la estabilización energética es muy pequeña. La teoría del campo del cristal ha supuesto un notable avance en la descripción e interpretación de algunas propiedades de los compuestos iónicos de los metales de transición. De igual manera, y con las limitaciones que conlleva toda teoría, ha sido de gran ayuda para comprender el enlace y también justificar gran número de propiedades de los llamados compuestos de coordinación.